Dios te bendiga, Dios te guarde, varón de Dios Toraldoy, desde República Dominicana. Vamos a estar leyendo una porción bíblica, se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 8. Efesios capítulo 6, verso 8. Efesios capítulo 6, verso 8. Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Escuche esto bien. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Tremendo esto. Efesios 6, verso 8. Efesios capítulo 6, verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Yo puedo identificar el nivel de lo que tú has hecho para Dios en el reino, mirando lo que Dios ha hecho para ti y para tu casa. Escucha esto bien. Yo puedo identificar lo que tú has hecho para Dios y su reino y para sus hijos, mirando lo que Dios ha hecho para ti. Cuando muchas personas a veces ven a uno cómo el Señor abre puertas, cómo el Señor está bendiciendo, cómo el Señor toca a las personas, a veces la gente no se explica cómo alguien de tan lejos viene sin conocerte y te paga una boda millonaria, o te compra un vehículo, o te compra una casa, o como una sierva con sus 4 hijos, Dios la tiene viviendo en un palacio, y a veces no entendemos, solamente miramos, pero no vemos la historia que hay detrás, lo que esa persona ha hecho para Dios, el bien que ha sembrado. Por eso la mayoría en esta pandemia, a mí y a mi esposa no nos ha hecho falta nada, aún al contrario, hemos tenido para nosotros y también para darle a otros en abundancia. Y yo sé que en medio de esta pandemia, la gente que yo he mentoreado, no digo los que me siguen, porque no todos los que me siguen yo los mentoreo, o han tenido la necesidad o el deseo de que yo los mentoree, pero los que siempre han estado pegaditos a mí, buscando dirección, buscando esto, buscando la corrección, buscando las cosas que yo hago, a esos que yo mentoreo en medio de esta pandemia, no le ha hecho falta nada. Y no le hará falta nada. Tienen para ellos y tienen para dar. Escuche esto bien. Todos los que yo mentoreo, todos los que han pasado por mi mentoría, que es un círculo pequeño, en medio de esta crisis, mientras unos están pasando necesidad, mientras unos no tienen a veces el pan, mientras unos se preocupan por el pago de esto, de la casa, de la energía eléctrica, mientras uno se preocupa por tantas cosas en medio de esta crisis mundial, lo que yo mentoreo no están preocupados por eso. El Señor le manda para ellos y también para darle a otros. ¿Pero por qué? ¿Por qué los que yo mentoreo no están pasando no están sintiendo la crisis, sino que siguen como que todo está normal? O sea, sienten los reflejos de que hay algo que está mal en la tierra, la economía, el virus, todo cerrado, no hay trabajo. Pero aún así el respaldo de Dios está con ellos. Y de esta pandemia puede durar 5 o 6 años y el respaldo de Dios siempre va a estar con esa gente que yo he mentoreado. Pero ¿por qué pasa esto con ellos? Porque desde el principio a todo el que yo mentoreo le enseño 2 cosas que fueron las que mi mentor espiritual, mi padre espiritual me enseñó a mí en esa montaña. Que son 2 cosas para vivir una vida en abundancia espiritual y en abundancia material. La de vivir una vida en abundancia espiritual es que el primer principio que yo enseño y que yo exijo todo el tiempo a los que se acercan a mí es conocer al Espíritu Santo a través de la oración. Eso es un punto esencial, conocer al Espíritu Santo a través de la oración. Todo el que llega a mí sabe que lo primero que yo hago es hablar del Espíritu Santo, decirle tienes que ser amigo del Espíritu Santo. Tienes que tratar de conocer al Espíritu Santo. Tienes que buscar en oración, ayuno, silicio,
Tienes que buscar con todo que el Espíritu Santo sea tu amigo, llamar la atención de Él. Y es algo que es tremendo, porque según vas conociendo al Espíritu Santo, la voluntad de Dios para tu vida se te va siendo revelada. Por eso hay cristianos que tienen ministerio, pero viven brincando de aquí para allá, de allá para acá. Un día creen una cosa, un día creen otra. Un día están en una iglesia, un día están en otra iglesia. Un día son amigos del pastor, un día son amigos del profeta. Un día son amigos del evangelista, un día son amigos del maestro. Un día tienen una compañera, un día tienen otra. ¿Por qué? Porque viven dando vueltas en el mismo círculo. Pasan años y años y fulano crece, fulana crece. Y ellos siguen en el mismo lugar, con el ego de que tienen un llamado, con el ego de que tienen un llamado pastoral, con el ego de que tienen un llamado profético, pero se quedan ahí, no avanzan la vida entera. ¿Por qué? Porque están buscando otras cosas, no están buscando la intimidad y la amistad con el Espíritu Santo, porque cuando eres amigo del Espíritu Santo, la voluntad de Dios se te es revelada, y cuando la voluntad de Dios, el propósito de Dios se te es revelado, entonces tú comienzas a caminar en una dirección perfecta. No pierdes tiempo dando pasos equivocados, sino que vas todo el tiempo en la dirección correcta, donde el Espíritu Santo te dice, pisa aquí, ahora vete allí, ahora haz esto, y comienzas a ver resultados a poca edad en el Evangelio. Mucha gente a veces se sorprende cuando yo le digo que mi esposa y yo lo que tenemos vamos a cumplir 5 años en el Evangelio. Y hemos visto experiencias y hemos conseguido cosas que gente en 30, 20, 15, 10 años de evangelio no ha visto ni la mitad. Porque siguen dando vueltas en el mismo lugar, siguen en el mismo hoyo, estancados, buscando a Dios por estancado, porque el problema no es buscar a Dios, es buscarlo con sabiduría. Entonces, la gente que llega a mí comienza a ver resultados tempranos. ¿Saben por qué? Wow, yo siento a Dios. Gracias, Padre. Porque yo le enseño a buscar al Espíritu Santo y la voluntad de Dios se le revelada. También mis experiencias hacen que la gente tome atajo y no caiga en algunos errores que otros caen. Entonces, ese es el primer paso. Conocer al Espíritu Santo. La segunda es que yo enseño a los que yo mentoreo a hacer el bien, a sembrar en el reino de Dios, a ayudar al mendigo, a ayudar al necesitado, a visitar al enfermo, a ayudar a la viuda, a ayudar al anciano, a mandar ofrenda a orfanatos, a fundaciones, a darle un plato de comida. Yo me recuerdo que yo todos los años hago algunos actos proféticos. Y uno de esos actos proféticos que yo hice fue que había gente que yo la puse a hacer cosas que jamás en su vida había hecho. Tremendo. Y cómo la presencia y el amor de Dios quebrantó a muchas personas mientras lo hacían. Y yo me acuerdo que yo puse el año pasado a gente a que preparara un plato de comida extra en su casa y saliera un sábado a llevárselo a alguien que estuviera en el parque, a un mendigo que estuviera sentado en el suelo, que fuera a salir a buscar a alguien que lo necesitara y se lo diera. Y le dijera, mira, ahí te mandó Dios. Y yo me acuerdo que eso fue algo hermoso lo que hicimos el año pasado. ¿Por qué? Porque yo enseño a la gente a sembrar tanto espiritual como material. Es una de mis mentorías que no falla. Por eso lo que yo mentoreo viven una vida espiritual llena de Dios y viven una vida espiritual llena de cosas materiales, de abundancia. Nunca le falta el pan, por más que las cosas se pongan difíciles, siempre la provisión de Dios llega para ellos. Efesios 6, capítulo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Entonces hay gente que no está recibiendo el respaldo de Dios en estos momentos de crisis mundial, porque nunca hicieron el bien para nadie, y si lo hicieron 2 o 3 veces y con migajas. Cada vez que yo meto a una persona en un acto profético para que siembre, para que mande para los huérfanos, para que mande para las viudas, para ir a lugares a dar comida, tú no me estás bendiciendo a mí. Yo te estoy preparando para cuando vengan los tiempos de escasez, el Señor comience a mandarte multiplicado lo que tú le diste una vez. Entonces la gente se equivoca cuando piensa que
que lo que uno hace para que ellos envíen algunas donaciones es una bendición para nosotros. No, te estamos preparando para cuando venga el tiempo de sequía, tú no pases por sequía, sino que el Señor se recuerde el bien que hiciste una vez o algunas veces, y en ese tiempo de sequía tú recibas el respaldo de Dios. Es algo muy poderoso este tema. Es un tema que me encanta. No hay una gente que se atreva a decir ahí que yo he mentoreado directamente, porque hay gente que yo no lo mentoreo directamente. Hay gente que yo lo semi-mentoreo. ¿Cómo así, varón de Dios, semi-mentoreo? Sí. Gente que ellos buscan mi dirección cuando le da su voluntad, cuando le da la gana, como decimos dominicanos. Gente, o sea, gente que no es apegada a mí. Yo tengo solamente como 5 personas de casi 40,000. 5 o 6 personas que son apegadas a mí, que no dan un paso sin consultarme, que no toman una decisión sin decirme, varón, ¿qué usted cree? ¿Hago esto, hago lo otro? Sino que ellos ya vienen a mí cuando ya están apurados, cuando ya tomaron la decisión y las consecuencias están ahí. Gente, el año pasado muchísima gente pasó de ser rico a miserable, porque tomaron decisiones de vender negocios, de comenzar negocios, de vender casas, de vender restaurantes, para experimentar cosas nuevas. Y después que lo hicieron fue que vinieron a mí a consultarme y todo les salió mal. Y gente que un día tenía una casa grande está viviendo alquilado. Gente que una vez tenía un negocio grande está hoy como trabajador. Porque cuando Dios pone a alguien para que te direccione, es para que te direccione. Entonces, haz el bien. Hay un proverbio chino que dice que el que siembra en tiempo de sequía cosechará en tiempo de abundancia. Oiga lo que dice, el que siembra en tiempo de sequía cosechará en tiempo de abundancia. Sabiendo que el bien que cada uno haga, ese va a recibir del Señor. Entonces, los que no están recibiendo el bien del Señor en esta sequía mundial, es porque nunca se enfocaron en hacer el bien para las cosas de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.